Buenas tardes con todos, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar compartiendo pantalla primero y de ahí vamos a ver, vamos a minimizar esto. Nos toca hoy día sistema renal, ¿ok? A ver, un ratito, vamos a buscar el PPT del sistema renal. A ver, acá está 2022 y acá tenemos los PPTs. El sistema renal, acá está. Sistema renal. ¿Ok? La vez pasada hicimos una pequeña introducción viendo un video, ¿no? Que no lo terminamos de visualizar. Primero vamos a ver el sistema renal. Ahora, el sistema renal es muy importante porque ayuda a eliminar desechos. Ahora, y a la vez, el sistema renal es importante porque constituye parte de la homeostasis, ¿ok? Por osmorregulación, ya que no solamente se encarga de eliminar sustancias de desecho, sino que también se mantiene constante la composición química y el volumen interno de la sangre para el correcto funcionamiento celular, para mantener constante la composición química de la sangre. La principal función del sistema renal es la eliminación a través de la excreción, eliminando obviamente todas las sustancias de desecho. Ahora, ¿de dónde vienen esas sustancias de desecho? Vienen del metabolismo. Por ejemplo, cuando degrada las proteínas, como cuando, por ejemplo, elimina la fibra o los líquidos en exceso que se eliminan. Por otro lado, el volumen interno de la sangre también se controla por la absorción o eliminación del exceso de agua, de iones, como sodio, por ejemplo, que está presente en la sal y que muchas veces se reabsorbe junto con el agua. Para poder llevar a cabo dichas funciones, el sistema renal está compuesto por una serie de estructuras que van desde los riñones, ¿ok? Y transportan las sustancias de desecho hacia el medio exterior. Ahora, estos riñones elaboran la orina, el cual vamos a verlo más adelante, la descripción cómo lo elaboran, y sacan la orina a través de los uréteres, ¿ok? Que conducen hasta la vejiga, hasta la vejiga urinaria, la orina que van a formar. Pero luego, a través de la uretra, se elimina el miccionario. Recordemos que la uretra, en el caso de la mujer, es más corto que el del hombre, debido a la presencia del pene. ¿Ok? Ahora, para poder nosotros llevar estas sustancias, este líquido, ¿no? Es importante partir de los riñones. Los riñones van a transportar el desecho hacia el exterior. Cada riñón va a elaborar orina, o sea, el proceso como se forma lo vamos a ver, pero la orina viaja de riñones hasta unas estructuras llamadas uréteres. Aquí están, lo que está con verde, uréteres, ¿ok? Que lo conducen hasta la vejiga urinaria, que es esta, y luego de la vejiga sale por la uretra para hacer la micción. Recordemos que en el hombre es mayor que en la mujer, más grande, ¿ok? Ahora, pero el centro del sistema renal es el riñón, y los riñones humanos son dos. Dicho sea de paso, un ser humano puede vivir solamente con un solo riñón, ¿ok? Ojo, que eso es equivalente el tamaño de un riñón al de la mano empuñada. Juntos reciben y filtran 400 litros de sangre por día. Ojo, lo que equivale a 2 tambores de 90 centímetros de alto y 60 centímetros de ancho. O sea, es lo mínimo, ¿ok? Que se puede secretar de orina, porque no todo
Si no orinas también ya es preocupante, ¿no? Porque no puede ser que todo lo que tú consumas en tu metabolismo sea asimilado. ¿Ok? Muy bien. De acuerdo a esto, vemos acá al riñón. La parte A, que es todo esto, en un corte longitudinal a través del riñón de un mamífero, vamos a observar que tiene dos partes. Una corteza externa, que es la que estoy señalando, y una corteza interna. ¿Ok? La corteza externa es de color rojo oscuro y rodea la porción medular que es de color más claro. Hay que recordar que la corteza está envuelta en una cápsula de tejido. Además, dentro de cada riñón, ¿qué vamos a encontrar? Aproximadamente 1 millón de nefrones, ¿ok? Que son las unidades fundamentales del riñón. Cada nefrón está formado por dos estructuras. El corpúsculo renal, ojo, y el túbulo renal. Esa es básicamente lo que es el nefrón, que constituye la unidad del riñón. Pero este nefrón, o mejor dicho, cada corpúsculo renal está formado por, vamos a pasar esto acá, por la cápsula de Bowman. Aquí está. Esta es la cápsula de Bowman. ¿Ok? Que envuelve a un grupo compacto de capilares, que son estos que están acá, que se va a llamar glomérulo. Esta es la cápsula de Bowman y este es el glomérulo. Además, hay que tener presente que de ahí se conecta va a la cápsula de Bowman, el túbulo renal, y se divide en túbulo contorneado proximal, que está acá cerca, y el asa de Henle, que es esto, y sobre todo el tubo contorneado distal y el tubo colector. ¿Ok? Esas son las partes del nefrón. Vuelvo a repetir. El glomérulo, que está envuelto por la cápsula de Bowman. De ahí sale el túbulo contorneado proximal, de ahí el asa de Henle, el tubo contorneado distal y luego el tubo colector. Esto es muy importante tenerlo presente. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se forma la orina? Pero antes de ver la formación de orina, vamos a ver, un ratito por favor. Esto lo vemos después. Estoy adelantando acá, es más atrás. Ahí. Antes de nosotros ver esto, vamos a ver el videíto que vimos, que no terminamos de ver la vez pasada, sobre el sistema renal. Ok, vamos a ver aquí, y acá sería sistema renal. Ok, vamos a ver anatomía, este es el que estábamos viendo, y acá está cómo funciona. Vamos a ver la anatomía primero. A ver, ahí está justo en este lado. Vamos a verlo otra vez todo. El aparato urinario humano se sitúa entre el peritoneo y los huesos y músculos de la región dorsal. Está constituido por 2 riñones, 2 uréteres, la vejiga y la uretra. Todos ellos trabajan para generar la orina a partir de un filtrado inicial de plasma sanguíneo y mediante procesos de reabsorción y secreción. La orina que llega a la vejiga a través de los uréteres permanece allí almacenada de forma transitoria hasta que se elimina al exterior por la uretra. Los riñones son 2 órganos de color pardo rojizo. Están situados de manera simétrica a ambos lados de la columna vertebral, a la altura de las costillas 10ª y 11ª. Generalmente el riñón izquierdo está más elevado que el derecho.
constituyen aproximadamente el 0,5% de todo el peso corporal y su forma se parece a la de una alubia. En la parte externa están recubiertos por una cápsula de tejido fibroso. La cara media del riñón contiene una incisión denominada ilio renal, por donde discurren los vasos sanguíneos renales, nervios y vasos linfáticos junto con el uréter. En una sección longitudinal se distinguen dos regiones, la corteza en la parte externa y la médula en la parte interna. La médula se encuentra formada por varias pirámides renales. El extremo de cada pirámide, llamada papila, se vacía en un cáliz y los cálices se vacían en la pelvis renal. La pelvis transmite la orina a la vejiga urinaria a través del uréter. Cada pirámide medular, coronada por una región de corteza renal, constituye un lóbulo sencillo. La unidad funcional del riñón es la nefrona. El riñón humano está formado por cerca de 1,5 millones de nefronas. Cada una consta de un elemento filtrante que se denomina corpúsculo renal y un sistema tubular que se extiende por fuera del corpúsculo renal. Aquí se realizan los procesos de secreción y reabsorción, los procesos que determinarán la composición final de la orina. El corpúsculo renal está compuesto por el glomérulo capilar y la cápsula de Bowman que lo recubre. El glomérulo, formado por una red de capilares, recibe la sangre de un pequeño vaso llamado arteriola aferente, que es una ramificación de la arteria renal. La sangre sale del glomérulo por otro vaso llamado arteriola eferente, que desemboca en una vena interlobular. El líquido filtrado pasa al espacio de Bowman. A continuación del polo urinario de la cápsula de Bowman se encuentran los túbulos renales, que son el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector. La pared tubular está constituida por una sola capa de células epiteliales que descansan sobre una membrana basal. La estructura y función de esas células epiteliales varía mucho de un segmento a otro del túbulo, pero tienen una característica común, que es la presencia de uniones estrechas entre células adyacentes. El túbulo proximal es el segmento del túbulo donde drena la cápsula de Bowman. Inicialmente forma varias espiras y es el de mayor longitud y grosor de la nefrona. A continuación se encuentra el asa de Henle, que recibe este nombre por su forma de U. Consta de un segmento recto que desciende hacia la médula, la rama estrecha descendente del asa de Henle. Esta rama termina en la horquilla y entonces comienza un ascenso paralelo a la rama descendente. Seguido de este segmento se encuentra la rama gruesa ascendente del asa de Henle. Posteriormente encontramos el túbulo distal y por último el túbulo colector. Este es compartido por varias nefronas y vacía su contenido en los cálices de la pelvis renal. El aparato justaglomerular es una estructura endocrina implicada en la regulación de la presión arterial. Se encuentra situado entre la primera porción del túbulo contorneado distal y las arteriolas aferente y eferente que pertenecen al corpúsculo renal de su propia nefrona. Está formado por 3 tipos de células. Las células justaglomerulares son células mioepiteliales que rodean el final de la arteriola aferente. Las células de la mácula densa son células epiteliales diferenciadas de la pared del túbulo recto distal ascendente. Las células de Kurmatite o del lacis son células mesangiales que responden a múltiples mediadores y controlan la superficie del filtrado. Muy bien. Solamente la parte anatómica, que es la que hemos visto hasta ahora. A ver. Ahora vamos, esto es lo que hemos visto.
Ahora vamos a ver cómo se forma la orina. La formación de la orina va a interactuar con las estructuras del nefrón. Se realiza 3 procesos. Primero, la filtración glomerular, que se da obviamente en el glomérulo. Segundo, la reabsorción tubular, que obviamente se da en el túbulo renal. Y la secreción tubular. ¿Ok? Eso es muy importante tenerlo presente. Hablemos un poquito de la filtración glomerular. Nosotros sabemos que aquí tenemos al glomérulo, ¿ok? Que es el espacio en el que comienza a formarse la orina. La sangre comienza a ingresar a este glomérulo a una gran presión, más o menos a 90 miligramos de mercurio, ¿ok? Por supuesto lo hace a través de la arteria aferente. Ahora, ¿qué va a pasar con esta presión elevada? Va a permitir que el glomérulo actúe como un filtro mecánico para que las moléculas atraviesen junto con diferentes cantidades de agua desde la sangre hasta el llamado cápsula de Bowman. Recordemos que esta es la cápsula de Bowman. Ahora, todas las proteínas del plasma sanguíneo, ojo, de la sangre, o sea, las células de la sangre, por ser de gran tamaño, no van a poder atravesar este glomérulo, porque son muy grandes, pues, por lo que se mantiene dentro de este. Eso significa que no debe haber en la orina sangre, porque si hay sangre, está sucediendo algo. Ahora, la sangre filtrada sale de esa estructura por la arteria eferente, acá está. O sea, entra por la aferente y sale por la eferente. Y continúa su circulación normal. Ahora, muchos desechos metabólicos y otros solutos que no son aprovechados por el cuerpo son filtrados en el proceso. O sea, se eliminan por la orina. Pero hay que tener presente que las moléculas de pequeño tamaño son necesarias para que el organismo abandone el torrente sanguíneo durante la filtración. Algunas de estas moléculas son la glucosa y los aminoácidos. Ojo, la glucosa y los aminoácidos. A este líquido se le va a llamar precursor de la orina. Hay que recordar, ¿no?, que este líquido va a estar conformado por moléculas de desecho, nutrientes y grandes cantidades de agua. Y se le llama filtrado glomerular. Este filtrado glomerular, ¿ok?, para que sea eliminado, o sea, tiene que ser eliminado a través de estos procesos, ¿ok? Más o menos, los riñones humanos forman alrededor de 180 litros diarios de este filtrado glomerular. Si todo este líquido fuera eliminado, no podíamos sobrevivir, porque, ojo, por lo que ocurre, otro proceso que vamos a hablar más adelante, que tienen el 90% del filtrado formado. Pero inicialmente esa es la forma como comienza. Entra la arteria aferente, va a filtrar mecánicamente las moléculas que puedan atravesar el glomérulo a la cápsula de Bowman, y las células de la sangre no pueden atravesarla porque son muy grandes y salen por la arteria eferente. ¿Ok? Ahora, hay que recordar que también hay moléculas de pequeño tamaño que son necesarias para que el organismo abandonen el torrente sanguíneo. Recordemos que son la glucosa y los aminoácidos. A este líquido se le llama filtrado glomerular. Inicialmente, este filtrado glomerular, ¿ok?, forman alrededor de 180 litros diarios de este filtrado, ¿ok? Los riñones van formando. Si todo este líquido fuera eliminado,
no podríamos sobrevivir, recuérdenlo. Recuerda que también luego vamos a ver cómo es que se retiene hasta el 90% de agua. Reabsorción tubular. Continuando con el proceso, obviamente, ¿no? Yo creo que mejor aquí en la reacción vamos a ver cómo se forma la orina. A ver, para que me entiendan mejor. Pero lo del filtrado sí me han entendido. ¿Ok? Lo del filtrado glomerular. Y vamos a ver mejor las imágenes aquí en este video. El sistema No urinario. importa qué tan complejo sea tu trabajo, con el sistema operativo de trabajo WorkOS Monday.com, todo es más fácil. Para empezar a usarlo. Hola chicos, espero que estén muy bien. En este video dedicaremos unos minutos a estudiar el sistema urinario, sus partes y funciones, así como algunas enfermedades que éste puede sufrir. Comencemos. ¿Qué es el sistema urinario? El sistema urinario o sistema renal es el conjunto de órganos de nuestro cuerpo que se encarga de producir, almacenar y eliminar los desechos metabólicos líquidos en forma de orina. Es por esto que se considera como parte del sistema excretor y está formado por los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Para comprender el sentido que tiene el sistema excretor en el cuerpo humano, hay que tener en cuenta que diariamente cada una de las células y tejidos que forma el organismo consumen oxígeno, líquidos y nutrientes para sobrevivir. Pero esto no llega hasta aquí. Cada uno de estos elementos sufre un conjunto de reacciones químicas para que pueda ser asimilado por el cuerpo. Este conjunto de reacciones químicas recibe el nombre de metabolismo celular. Y entre los productos que genera al procesar proteínas, lípidos y carbohidratos, muchos tienen que eliminarse del cuerpo porque pueden ser altamente tóxicos. Las vías de eliminación de estos desechos son las heces, el sudor y la orina. Y es esta última vía la que le compete al sistema urinario. Para comprender cómo es que se produce la orina, continuemos viendo cuáles son las partes de este importante sistema. El sistema urinario está formado por varios órganos, los cuales trabajan en conjunto con otros sistemas corporales, como el sistema respiratorio, el sistema circulatorio y el aparato digestivo. Estos órganos son los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Los riñones son los dos principales órganos del sistema urinario. Nuestro cuerpo tiene dos riñones, que son órganos con una forma muy similar a la de un frijol y se encuentran en medio de nuestra espalda, justo por debajo de la caja torácica. Filtran la sangre y remueven de ella desechos metabólicos como la urea y el exceso de líquidos y sales de nuestro cuerpo. Su capacidad de filtración depende de unas estructuras muy pequeñas contenidas en su interior que se conocen como nefronas. Una nefrona está compuesta por un conjunto de diminutos tubos por donde circula la sangre, llamados capilares, y por un pequeño tubo. Al conjunto de capilares sanguíneos se le denomina glomérulo, mientras que el pequeño tubo conectado al glomérulo se le conoce como tubo renal. Este proceso de filtrado realizado por los riñones consigue la formación de aproximadamente 2 litros de orina por día. Ahora bien, los uréteres son unos pequeños tubos musculares que conectan cada uno de los riñones con la vejiga urinaria, en donde descargan la orina formada en los riñones. Estos tubos tienen entre 20 y 25 centímetros de largo y sus paredes musculares se contraen y se relajan constantemente para facilitar la salida de la orina de los riñones y su posterior movimiento hacia la vejiga. La vejiga es otro componente central del sistema urinario. Se trata de un órgano hueco con forma de globo que se ubica en la región pélvica del cuerpo y que está sostenida en su lugar gracias a algunos ligamentos que la unen a los huesos de la pelvis. Este órgano se encarga fundamentalmente de recibir y almacenar la orina producida en los riñones. Puede almacenar
medio litro de orina en un periodo de 2 a 5 horas y solo es vaciada cuando el cerebro envía las señales adecuadas para que esto ocurra. Finalmente, la uretra es un tubo por el cual se transporta la orina hacia el exterior de nuestro cuerpo cuando orinamos. Por lo tanto, está conectada directamente con la vejiga y se asocia con una serie de músculos circulares denominados esfínteres, que permiten o impiden el paso a ella de la orina que viene de la vejiga. La longitud de la uretra es lo único que es diferente entre el sistema urinario de hombres y mujeres. En las mujeres tiene entre 3 y 5 centímetros de largo y se abre al exterior en la región comprendida entre el clítoris y la vagina, mientras que en hombres puede tener hasta 20 centímetros, abarcando la longitud completa del pene y abriéndose en su extremo. Ya que sabemos cuáles son y cómo funcionan las partes del sistema urinario, veamos algunas funciones que realizan estos órganos cuando trabajan en conjunto. La principal función de todo el sistema urinario es mantener el balance de líquidos y de algunas sales y otras moléculas en el cuerpo. Entre las sales y moléculas que mantiene balanceadas el sistema urinario destacan el sodio y el potasio. La urea es una de las moléculas de desecho más importantes que elimina de nuestra sangre el sistema urinario. Esta es uno de los subproductos del metabolismo de las carnes y de algunos vegetales ricos en proteínas que comemos. Es transportada por el torrente sanguíneo hacia los riñones, que se encargan de filtrar la sangre y de removerla para luego desecharla por la orina. Además, el sistema urinario también cumple funciones endocrinas. Los riñones también forman parte del sistema endocrino, ya que parte de su estructura está dedicada a la producción de algunas hormonas muy importantes para el mantenimiento de la homeostasis corporal. Entre esas hormonas destaca la eritropoyetina, que participa en la regulación de la formación de los glóbulos rojos, responsables del transporte de oxígeno por el cuerpo. Con los riñones se asocian además dos glándulas muy importantes, las glándulas suprarrenales. Estas importantes glándulas tienen a su cargo la producción de algunas hormonas sexuales y de cortisol, muy importante en las respuestas que tiene nuestro cuerpo a distintos tipos de estrés. Adicionalmente, de los riñones también depende el control de la presión arterial, el balance de sustancias ácidas y básicas y la conservación de los fluidos. Veamos ahora el funcionamiento del sistema y la formación de la orina. Comencemos por saber que los alimentos que ingerimos son procesados por el aparato digestivo y sus órganos accesorios. Durante el proceso digestivo, en este sistema de órganos y tejidos se forman desechos líquidos derivados de los alimentos que circulan en la sangre y son utilizados por los riñones para producir un líquido especial conocido como orina. Esta orina se almacena en la vejiga y abandona el cuerpo a través de un tubo llamado uretra. Pero, ¿cómo es este proceso? El exceso de líquidos, sales, urea y otras moléculas potencialmente tóxicas viajan en la sangre por todo el cuerpo, impulsados por los movimientos y contracciones rítmicas del corazón. La sangre recoge de las células todos los productos de desecho y es fundamental para la depuración de los mismos. Para que los riñones puedan ejercer su poder filtrador, la sangre necesariamente tiene que ser conducida hacia ellos, y esto ocurre a través de unas pequeñas arterias que están conectadas con estos órganos. Una vez en su interior, las nefronas y sus glomérulos llevan a cabo el proceso de filtración. Durante la filtración, los nutrientes, las proteínas, las vitaminas y los minerales contenidos en la sangre son devueltos al torrente sanguíneo y redistribuidos hacia las células donde pueden ser aprovechados.
Lo mismo sucede con parte de los líquidos en este tejido. Los productos de desecho mezclados con la orina son dirigidos ahora hacia la vejiga, donde son almacenados. Cuando la vejiga se llena y recibe las señales cerebrales relacionadas con la micción, orinamos eliminando la orina a través de la uretra. Ahora bien, este es el proceso que lleva a cabo un sistema urinario sano, pero este puede enfermarse de múltiples maneras. Veamos algunas de las afecciones que puede sufrir. Las infecciones urinarias, que pueden ser considerablemente molestas y dolorosas y que generalmente son padecidas por las mujeres. Estas pueden ser de origen bacteriano o viral. Otra afección común del sistema urinario es la presencia de cristales o piedras de productos de desecho que se forman en los riñones o en la uretra. Estas piedras pueden provocar un intenso dolor, especialmente en los hombres, por lo que suelen prescribirse fármacos o emplear ultrasonido para disolverlas. La incontinencia es otro problema muy común en mujeres que han dado a luz o en personas de avanzada edad. Tiene que ver con la pérdida del control sobre la vejiga, lo que se traduce en pérdidas pequeñas, moderadas o importantes de orina involuntariamente. La hipertensión arterial y otras condiciones como la diabetes pueden ser la causa de fallos renales importantes, que pueden ser definitivos. Solo pueden ser mejorados con diálisis, que es un proceso de filtrado externo de la sangre, para lo que se emplea un aparato especial en sustitución de los propios riñones. Finalmente, veamos algunos consejos y cuidados para mantener el sistema urinario sano. Estos son: procurar una buena higiene, beber abundante agua, mantener una alimentación saludable y balanceada, evitar el consumo excesivo de sales y azúcar, evitar aguantar las ganas de orinar y hacer ejercicio, especialmente para los músculos de la zona pélvica. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y servido la información de este video, y de ser así les... Con esto vamos a visualizar mejor ahora lo que les voy a explicar. A ver, esto ya lo hicimos en la reabsorción tubular. Continuando el proceso de la formación de la orina, del filtrado glomerular abandona la cápsula de Bowman para ser vertido en los túbulos renales. Ahí es donde comienza lo que se llama reabsorción tubular. Este filtrado glomerular, además de tener desechos o contener desechos, tienen gran cantidad de agua y solutos útiles en el organismo. A través de los distintos procesos de transporte de la célula, se va a producir una reabsorción de los solutos que están en el filtrado. De esta forma, se realiza la captación selectiva de glucosa, aminoácidos, vitaminas y otros solubles que son indispensables para que no salgan en la orina, ¿ok? Deberían quedarse en el cuerpo. Estos solutos que hemos mencionado son reenviados al torrente sanguíneo a través del túbulo conterneado proximal, que los regresa a la sangre, ¿no? En el cual, en ese tubo contorneado proximal, se reabsorbe el 80% del agua por ósmosis. Ojo, por ósmosis. Mientras que el porcentaje restante lo hace en diferentes zonas del túbulo renal. Por ejemplo, iones como el sodio, el potasio y el calcio son reabsorbidos a lo largo del túbulo renal por bombas de transporte activo. ¿Ok? Pero es a lo largo del túbulo renal. Ahora, aquí podemos observar, esta es la cápsula de Bowman. Ahí lo ven, acá estaba el glomérulo. En este punto es donde se produce la mayor absorción del agua. Luego de ahí, ojo, a esta altura se va a absorber glucosa, sodio y aminoácidos. Y luego sigue por el asa de Henle y aquí se va a absorber también agua, aquí sodio y aquí cloro. Cuando llega al tubo conterneado, en la final del tubo conterneado, ok, distal, va a reabsorber sodio.
y luego, cuando ya está en el tubo colector, se reabsorbe agua que luego pasa, ojo, por la médula, sale de la corteza, pasa a la médula y la recolecta en la vejiga. Recordemos que la glucosa y los aminoácidos se tienen que reabsorber por completo en los seres humanos sanos, pero todas las moléculas poseen un umbral renal, que es el límite de absorción para aquellas sustancias. Una vez que se sobrepasa este límite de absorción, las moléculas no se siguen reabsorbiendo y pasan a formar parte de la orina. Eso hay que tenerlo presente. Ahora, cuando hablamos de la secreción tubular, estamos hablando de que los túbulos renales van a suceder un proceso que, a diferencia de la reabsorción tubular, va a permitir que secretemos algunas sustancias en la orina. Recordemos que en la secreción tubular es un proceso inverso a la reabsorción, porque corresponde al paso de sustancias dañinas para el organismo desde los capilares peritubulares hacia los túbulos renales. Ahora, estas sustancias que se forman mediante procesos activo o pasivo pasan al interior de los túbulos para ser eliminadas a través de la orina. La mayor parte de la secreción tubular se da en el tubo contorneado distal. Aquí la secreción tubular va a tener los objetivos: eliminar primero sustancias de desecho. Segundo, entre las de desecho pueden ser las drogas e iones potasio. Y segundo, mantener el equilibrio ácido-base, amortiguando el exceso de acidez derivado de la actividad metabólica celular a través de la eliminación de iones hidrógeno. De esta manera, si existe un exceso de solutos que han sido reabsorbidos en el túbulo contorneado proximal, pueden ser eliminados a través de la secreción en el túbulo contorneado distal. En otras palabras, acá vemos la cápsula de Bowman, ¿ok? Acá vemos que se reabsorbe el sodio, después el ion bicarbonato, ¿no?, que es devuelto a la sangre. Luego también se reabsorbe el agua y luego los hidrógenos y después el potasio. Todo esto se da en el tubo contorneado proximal, ¿ok? Ahora, si el organismo, por ejemplo, detecta la presencia de estos iones, significa que está funcionando mal, porque son reabsorbidos, ¿ok? Por ejemplo, si encuentra una concentración alta de hidrógeno, ¿ok?, que contribuye a la reabsorción del bicarbonato, puede eliminar dicho exceso del túbulo contorneado distal, secretando concentraciones variables de este ion hacia la orina. El producto de las secreciones de hidrógeno en la orina puede ser un pH ácido. Es más, miren, aquí en la médula, donde está el tubo contorneado, perdón, el asa de Henle, vamos a ver que acá al comienzo se va a reabsorber el sodio y el agua, y también cuando ya va dejando el asa de Henle en la parte terminal, reabsorbe cloruro de sodio, cloro y sodio en su forma para luego ir al tubo contorneado distal y va a eliminar agua y va a reabsorber bicarbonato y sodio. Y cuando pasa al conducto colector, solamente pasa el agua, nada más. Porque en la orina normal de una persona normal no se puede encontrar sangre, ni glucosa, ni ninguna otra sustancia que sea del metabolismo interno. Ahora, ¿cómo se realiza el control del balance del agua en el medio interno? Tenemos que tener presente que el sistema renal tiene una función fundamental en la mantención del volumen de la sangre, a partir obviamente del control de los niveles de agua. Ahora, este proceso tiene que ser controlado y regulado para que de esta manera se pueda producir, se puede decir, un equilibrio esperado.
¿Ok? Es por esto que aquí interviene el sistema endocrino, el cual participa en el control y la estimulación hormonal. El riñón aumenta la tasa de recaptura del agua. De esta forma, el organismo puede soportar estados extremos de deshidratación. Pero cuando disminuye el agua del plasma sanguíneo, se produce una alteración en el balance osmótico del organismo. ¿Y esto qué va a significar? ¿O qué va a generar? Que va a subir la osmolaridad o presión osmótica del plasma, es decir, de mayor concentración del soluto como el sodio en la porción líquida de la sangre debido a una disminución del nivel del agua. Ahora, dicha perturbación activa lo que conocemos como osmorreceptores que están en el hipotálamo y se van a producir dos procesos. Por un lado, ojo, la secreción de la hormona antidiurética y por otra parte, también, ojo, de la neurohipófisis, lo que estimula que el agua sea recaptado por los riñones. Ojo, esta hormona ayuda a este proceso. Además, ¿no? Va a activar el centro de la sed, lo que produce la conducta de beber agua. Como hemos podido darnos cuenta, trabajan en forma coordinada todas las partes del riñón, inclusive entre sistemas, con el sistema nervioso y endocrino, y el producto del aumento de la presión osmótica del plasma sanguíneo y los osmorreceptores del hipotálamo se van a activar, lo que va a provocar entonces la sensación de la sed. También la acción del ADH activa esa reabsorción del agua. A este proceso de reabsorción en el cual, ojo, a partir de una señal hormonal, se llama reabsorción facultativa. Y es un proceso, ok, que está regido por la retroalimentación negativa. Y es algo, muchos lo manejan muy bien. Ahí vemos, por ejemplo, que ya estamos en el tubo contorneado distal, aquí arriba. Y el ADH interviene. ¿Y qué va a producir cuando interviene? Primero, puede producir una deshidratación. Y va a comenzar el incremento de la osmolaridad del plasma. Para luego, ok, los osmorreceptores en el hipotálamo se conectan con la neurohipófisis e incrementa la secreción del ADH. Ahora, el flujo normal de excreción de la orina realmente es de 16 mililitros por minuto. ¿Esto qué significa? Que el volumen de orina elimina una persona en óptimas condiciones si se ingiere mucha agua, que son los valores mayores que el anterior. ¿Qué va a pasar en el líquido extracelular? Se vuelve hipotónico, por lo que las células comienzan a absorber agua desde el exterior. Muchas veces también produce hinchazón celular o edema, que incluso puede alcanzar las células cerebrales, lo cual va a producir convulsiones y coma, e incluso podría llevar a la muerte al paciente. Esta rara condición se conoce como intoxicación del agua, ojo, donde los síntomas pueden aparecer cuando se administra vasopresina exógena y no se reduce la ingesta del agua. A ver. Ajá. Entramos a las preguntas. Muy bien. A ver, yo les voy a dar su tiempo, obviamente. Primera pregunta. ¿Cómo se llama la unidad funcional de los riñones? ¿Cómo se llama la unidad funcional de los riñones? Respuestas. A ver, vamos a poner
las respuestitas para que me la pongan. A ver, sigo esperando. Unidad funcional de los riñones. ¿Cómo se llama? Becker me dice la 1, ya me dio. A ver, otra respuesta, por favor. Tienen que contestar. Vamos con la 2. ¿O todavía no? Ya, todavía no. Vamos con la 1, entonces. Sigo esperando respuesta de la 1. Bien, como no contestan, vamos a dar la respuesta. La 1 y la C. Vamos con la 2. El corpúsculo renal está formado por... ¿Cuál sería la respuesta? A ver. La 2, ¿cuál sería? Vamos, chicos. A ver. Becker dice que no está seguro. A ver, decide. Se está diciendo el corpúsculo renal. ¿Ah? Ojo. Te está diciendo el corpúsculo renal. Ok. Solamente se refiere al corpúsculo renal. El problema está que muchos postulantes de la Cayetano Heredia no leen bien las preguntas o en todo caso no interpretan lo que se les quiere pedir o lo que se les pide. Ustedes tienen que darse cuenta qué es lo que se les está pidiendo. Bien, la 2 es la D. Muy bien. Vamos con la 3 a ver. De las siguientes funciones selecciona la que realiza el aparato urinario. A. Limpia la sangre de sustancias de desecho. Elimina el exceso de agua. Aumenta la defensa del ser vivo. Asegura que todas las células reciban nutrientes. O en todo caso capta los estímulos extremos. ¿Cuál encajaría, jóvenes? Vamos a contestar. Todos contestando. La responsabilidad es cada uno de ustedes, ¿eh? Ok. Exacto, Becker. Exacto, Bianca. La respuesta es la A porque el objetivo del aparato urinario es limpiar la sangre de los desechos o de sustancias de desecho. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, en la 4.
En la 4 te piden lo siguiente. El proceso físico mediante el cual se incorpora al medio interno las sustancias útiles que no deben eliminarse se llama transporte pasivo, B, filtración, C, secreción, D, reabsorción o E, sensación. ¿Cuál sería la respuesta de la 4? La 4. Ok, Becker, ya recibí tu respuesta. Los demás, por favor. Los demás. Bueno, la respuesta de la 4 es la D. ¿Ok? O sea, la reabsorción. Vayamos con la 5. La uretra dice, es el conducto por el cual, vamos a cerrar esto mejor, es el conducto por el cual se evacúa la orina, siendo más larga en los hombres que en las mujeres. ¿Ok? La B, es el conducto por el cual se evacúa la orina, siendo más largo en las mujeres que en los hombres. La letra C, es el conducto por el que se evacúa la orina mediante lo mismo en las mujeres que en los hombres. La D, tiene una doble función excretora y digestiva. La E, es un conducto solamente del síndrome de Turner. Veo que ya me han contestado. A ver, vamos a reducirlo. Ok. Becker. Ya me contestó los demás. Bianca también. Exacto. La respuesta es la 5A. ¿Ok? La 5 porque es el conducto que evacúa la orina. Obviamente, la uretra es aquel que evacúa la orina, pero siempre es más largo en las mujeres que, perdón, en los hombres que en las mujeres. Y la C, perdón, el recorrido de la orina desde que se forma hasta que es expulsada al exterior es el siguiente. Riñón, vejiga, uréter y uretra. Riñón, uretra, vejiga y uréter. Riñón, uréter, uretra y vejiga. D. Riñón, uréter, vejiga y uretra. ¿No? Y por último, uretra, vejiga, uréter y riñón. ¿Cuál sería la respuesta? Ya me contestó Becker. Te aconsejaría que leas bien las respuestas. Te están pidiendo el recorrido. ¿Ok?
Muy bien. La respuesta en la 6 es la letra D. ¿Ok? Que viene a ser primero el riñón, luego el uréter, ¿ok? Ojo, luego la vejiga, ok, no hay problema, la vejiga y después la uretra. Muy bien, con eso estamos terminando lo referente a lo que es el sistema excretor. Vamos a entrar ahora al tema de reproducción asexual. Antes de entrar, obviamente, a lo que es el sistema reproductor. A ver. Reproducción asexual se está refiriendo, básicamente, ojo, a donde no intervienen gametos, los dos gametos, que se originan a partir de una división. Por ejemplo, cuando hablamos de reproducción asexual, ok, estamos hablando de que solamente a partir de un solo progenitor da lugar a uno o a más individuos. El proceso básico de la división celular, común a todas las formas de reproducción asexual, es la mitosis. ¿Ok? Siempre se va a dar por mitosis. Y esto, ojo, hay que tenerlo presente que se da en bacterias, en protozoarios, en plantas y hongos. Pero siempre cuando hay mitosis, todos los descendientes van a ser idénticos. ¿Ok? Idénticos al progenitor y también idéntica a la apariencia. Siempre y cuando se desarrolle en ambientes similares. Todos los descendientes producidos asexualmente de un mismo individuo pertenecen a un clon, porque son igualitos. Ahora, cuando la reproducción asexual se realiza, no hay variaciones, ya que todos los descendientes son igualitos. La única forma de que haya una variación en este caso, cuando es reproducción asexual, es cuando hay una mutación. ¿Qué cosa es una mutación? Es el cambio de características genéticas de un individuo por diversas causas. Pueden ser espontáneas, pueden ser inducidas. Vamos a hablar del primer tipo de división asexual. Se llama fisión. ¿Dónde se produce esto mayormente? Se produce en protozoarios. ¿Ok? Es un tipo de reproducción asexual de organismos unicelulares. El protozoario es un organismo unicelular. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se realiza? El organismo se divide en dos partes aproximadamente iguales, las que crecen hasta alcanzar el tamaño del progenitor. Se da fundamentalmente en bacterias, quienes no realizan mitosis, y en protozoarios, como amebas, flagelados como la eulena y ciliados como el paramecio. Ahí, por ejemplo, vemos en A cómo la eulena se divide por fisión y en el gráfico B la fisión es transversal, mientras que en la A es longitudinal. En la B es el paramecium. Gemación. Como su nombre es otro tipo, obviamente, de reproducción asexual, que va a involucrar la formación de un abultamiento que viene a ser la yema en la parte superior de la célula madre. El núcleo se divide y uno de los núcleos hijos pasa a la yema. Se da fundamentalmente esto en la levadura, que son unicelulares. Pero hay muchos organismos multicelulares que también forman yemas, ¿ah? No solamente son los unicelulares. Aquí, en los organismos multicelulares, se produce una proliferación de células indiferenciadas, las que luego se diferencian y dan origen
a animales inferiores como ¿quiénes? Como la hidra. En algunos gusanos también se dan los platermitos y varios tipos de gusanos segmentados que se dan los anélidos. En el caso de la Taenia solium, ojo que es un platermito, el Scolex se reproduce por gemación, ¿eh? Y da origen a los proglótidos, los que van a permanecer unidos a otros que están unidos a él, creando una longitud de hasta 6 metros. Cada proglótido es un individuo independiente. Cuando el proglótido madura, desarrolla órganos sexuales, se separa y se reproduce sexualmente. Eso se da en la Taenia, por gemación, obviamente. El otro tipo de reproducción asexual es la esporulación. En la esporulación es cuando pequeñas células que constan de un núcleo y una pequeña porción de citoplasma, estas esporas se producen dentro de la estructura que se especializada según el tipo del organismo. Aquí en la esporulación, el plasmodium es un protozoario durante su ciclo de vida y se reproduce formando esporas. A esto se le llama esporozoitos. Pero la mayor parte de hongos se reproduce mediante este mecanismo. Las esporas pueden formarse aisladamente o en racimos dentro del receptáculo de esporas que reciben el nombre de esporangio. O sea, el esporangio va a contener esporas. Y justamente las esporas, ¿no? En algunas plantas también pueden formar esporas como parte de su ciclo reproductivo, como vamos a ver más adelante. Fragmentación. Este es uno de los más conocidos en este tipo de división o reproducción asexual, ¿no? El cuerpo se fragmenta y cada fragmento puede regenerar un nuevo individuo. Generalmente esto depende de muchos factores externos, ¿ok? Y no es considerado como un proceso de reproducción asexual propiamente dicho. Las algas verdes y pardas de las costas marinas se rompen a menudo en pedazos debido a la acción de las olas. ¿Y qué pasa? Cada fragmento puede crecer hasta alcanzar el tamaño completo. También en el agua dulce, todos los fragmentos de las algas frecuentemente se rompen. Mediante la fisión celular, cada fragmento se establece, ojo, rápidamente en un filamento completo, y en estas especies el cuerpo del organismo se fragmenta en varias partes, y cada una de ellas puede lograr regenerar el resto del cuerpo. Cada uno desarrolla luego un organismo adulto independiente. Por ejemplo, la estrella de mar. Cuando se rompe un brazo, se regenera el brazo. Es más, a partir de un brazo roto puede originarse todo el resto del cuerpo. Eso es fragmentación. Ajá, tema cortito. De acuerdo a esto, vamos con las preguntas. La primera, ¿es la forma de reproducción que un solo progenitor da origen a uno o más individuos? ¿Cuál será la respuesta? A ver, voy a esperar, voy a dar tiempo a mis estimados estudiantes. Becker, voy a decirte que tienes que leer bien. No seas tan apurado. Lee bien e interpreta bien lo que se te pide.
Muy bien. Baker tiene la respuesta. La 1 dice, reproducción en la que solamente un progenitor da origen a más individuos. Y la única en la D. ¿Ok? La respuesta es asexual. La D. Siguiente pregunta. Viene a ser un mecanismo más común de reproducción sexual de organismos unicelulares. El organismo se divide en dos partes aproximadamente. ¿Cómo se llamará este tipo de reproducción? Gemación, espolulación, fisión, fragmentación o fermentación. ¿Cuál será? Era 2. ¿Qué fue de la 2? Estoy esperando su respuesta. A ver. Exacto. La 2 es la C. Fisión. Muy bien. Agradezco tu respuesta siempre, Becker. La 3. Las levaduras se producen por gemación, esporulación, fisión, fotosíntesis o fragmentación. Las levaduras, ¿cómo se reproducen? Así es, muy bien, Becker. Por gemación. Muy bien. Pasemos a la pregunta 4. A ver. La 4. Las bacterias se reproducen por gemación, por fotosíntesis, por esporulación, por fisión o por homogénesis. ¿Por cuál de ellas?
La 4, ¿cuál es la respuesta? Exacto, muy bien, Becker. Por fisión. Seguimos avanzando, como los demás no responden. ¿No? La 5. Cuando se rompe un brazo, la estrella de mar, se vuelve a producir por ciclo de Calvin, esporulación, fisión, fotosíntesis o fragmentación. ¿Cuál sería la 5? ¿Cuál es la 5? Becker piensa. Tienes que pensar bien. Te está diciendo, se rompe el brazo de la estrella de mar. ¿Ok? Y esta se renueva. ¿Cuál es el proceso que hace? Desde ahora te digo que el ciclo de Calvin no es, porque forma parte de la fase oscura de la fotosíntesis. Y acá nos están preguntando sobre fotosíntesis. La respuesta es la E. Fragmentación. Muy bien, vamos con la 6. En la 6 te preguntan,
La mayoría de los hongos se reproduce por esporulación. Las esporas pueden formarse aisladamente o en racimos dentro de receptáculos de esporas. ¿Cuál sería la respuesta? ¿El cáliz, conos, esporangio, hifas o setas? ¿Cuál es la respuesta de las 6? ¿Cuál es la respuesta de las 6? Becker, Bianca y Deepak. Díganme. La respuesta es esporangio. O sea, la C. Esporangio. Muy bien. Vamos ahora a pasar a otro tema. Vamos a ver cuál es el tema que nos toca. A ver. Lo cerramos esto. Y nos toca la 37. 37 es acá. Ya nos toca la reproducción sexual. Muy bien. Vamos a ver lo referente a la reproducción sexual. Definitivamente, cuando hablamos de reproducción sexual, estamos hablando que hay un proceso en el cual se involucran dos tipos de gametos que vienen de los padres. ¿Ok? De dos individuos diferentes que son los padres. Cuando se unen, estas células lleva al desarrollo de un nuevo individuo. La mayoría de los animales, plantas, animales, está incluido el hombre, tienen este tipo de reproducción. ¿Ok? Ahora, la función de la reproducción sexual es permitir que se produzcan una gran variabilidad genética. Es decir, que hayan muchas combinaciones provenientes de cada uno de los padres, donde la variabilidad genética es en gran magnitud. ¿Ok? Y esto es debido a que hay un proceso de meiosis que ha formado gametos haploides, ¿ok? Los cuales se van a combinar al azar. Ojo, ahora la reproducción sexual viene a ser la base de adaptación a ambientes cambiantes. Por eso se dice que la planta o el animal se adaptó debido, ¿ok?, a que se produjo una formación de meiosis y hubo muchas combinaciones. Recordemos que los gametos son células sexuales especializadas en el número, y es el número haploide, o sea, la mitad de los cromosomas, el cual se fusionan en el proceso de fecundación, el huevo cigote, también llamado óvulo fecundado. Muy bien. Ahora, la reproducción sexual
conduce a la formación de un individuo con características que pueden variar a la de los padres. Ojo, porque hay una información genética que está guardada generaciones atrás que puede traerse adelante. En la mayoría de los organismos se producen gametos diferentes, o sea, son heterogametos. Y los gametos pueden ser masculino y femenino. En los animales, los gametos masculinos son los espermatozoides y en el caso de las hembras es los óvulos. ¿Ok? Ahora, en muchos casos, un mismo individuo puede producir gameto masculino y femenino. A esto se llama hermafroditas. Ahora, la fecundación generalmente se produce entre gametos provenientes de individuos, ¿ok? Ojo, diferentes. A esto se llama fertilización cruzada. Aún en los casos de isogametos o de individuos hermafroditas, lo más común es una fecundación cruzada. Reproducción en animales. Sabemos que el reino animal se caracteriza por tener reproducción sexual, pero también tiene gónadas. Los machos, ojo, producen espermatozoides en los testículos y las hembras producen óvulos en los ovarios. Ahora, algunos animales inferiores, como las esponjas, no tienen gónadas, sino que en un determinado momento, algunas de sus células del cuerpo, corporales, se van a diferenciar para producir óvulos o espermatozoides. Entonces, en ese momento, es cuando, por ejemplo, hay otros animales inferiores, como la lombriz de tierra, que son hermafroditas. En todos los casos, en los animales, predomina la fecundación de tipo cruzada. Ahora, los eventos involucrados en la reproducción sexual se inician con la producción del gameto mediante el fenómeno llamado gametogénesis. Y hay que recordar que la gametogénesis, cuando es para la producción de espermatozoides, se llama espermatogénesis. Y cuando se llama para óvulos es ovogénesis. Ahora, los gametos no se originan a partir de células germinales diploides, ¿ok? El cual hay tres tipos, ¿ok? Las que sufren tres tipos de cambios: multiplicación, crecimiento y maduración. En la espermatogénesis se va a producir la formación de el nombre de espermacolonia, que es una célula diploide a partir de la cual se originan los espermatozoides. La otra fase, la primera fase de su formación es la multiplicación. Luego viene el crecimiento y luego viene la maduración. En la multiplicación, cuando se inicia la maduración sexual en un individuo, sobre todo en la pubertad, ¿ok? Las espermatogonias que estaban inactivas desde la etapa fetal comienzan a hacer una serie de divisiones que aumentan su número. Por lo tanto, las espermatogonias formadas deben seguir uno de los dos caminos según seguir haciendo mitosis o entrar en la fase de crecimiento. En el crecimiento es donde las espermatogonias crecen, ¿ok? Luego de duplicar su material genético, y luego de ahí el núcleo celular se observa mucho más grande y la célula se llama espermatocito primario 2N, que es diploide. Cada cromosoma aparece formando por dos cromátides. Y luego viene la maduración. En la maduración, el espermatocito primario sufre la meiosis 1, que es reduccional, y origina los espermatocitos secundarios, reduciéndose a la mitad del contenido del ADN y disminuyendo también el volumen. Luego el espermatocito secundario forma dos espermátides por meiosis 2. Finalmente, cada espermátide se diferencia en espermatozoide en el proceso de espermatogénesis. Todo este proceso que hemos descrito ahorita conduce a la formación de los gametos masculinos. La producción de estos espermatozoides, ya sabemos que se llama espermatogénesis y se da en el testículo durante la vida reproductiva. Acá vemos
las tres etapas: multiplicación, crecimiento y maduración. En la multiplicación vemos la espermatogonia, ¿no? El cual es diploide. Luego sigue el espermatocito primario, que sigue siendo diploide, ahí está el crecimiento. Y luego viene el espermatocito secundario, en donde sí ya es haploide, los cuales van a pasar a espermátides, que son haploides, y luego espermatozoides ya en la etapa de maduración. En la ovogénesis también hay estos tres procesos. Se origina en los ovarios, se originan los gametos llamados óvulos, el cual también sigue, al igual que la espermatogénesis, tres fases: la multiplicación, el crecimiento y la maduración. En la multiplicación, generalmente se produce al año en animales acuáticos, o solo durante la vida fetal, que es en la mayoría de los vertebrados terrestres, incluyendo a la mujer, que ya nace con los óvulos que va a formar. En el crecimiento se va a presentar que en la fase de ogonias duplican su material genético ADN produciendo el ovocito primario, el cual tiene cromosomas formados por dos cromátides. El crecimiento involucra mayor número de volumen celular que la espermatogénesis, porque en esta etapa se acumulan en el citoplasma una sustancia llamada vitelo. Este vitelo contiene lípidos, proteínas y glúcidos que van a servir para alimentar al embrión. Generalmente la fase de crecimiento se lleva a cabo cuando se segrega hormonas. Por lo tanto, las células germinales de la mujer al nacimiento son del tipo ovocitos primarios diploides. Finalmente, en la maduración se va a producir el ovocito secundario, que sufre la meiosis 1, división reduccional, y origina dos células desiguales. Aquí tenemos al ovocito secundario, que recibe la mayor parte del citoplasma y la mitad de cromosomas, uno de cada par aleatoriamente. Y en el primer cuerpo polar, N, mucho más pequeño. El ovocito secundario sufre la meiosis 2 y origina un óvulo con la mitad del contenido del ADN que el precedente y la mayoría del citoplasma, y el segundo cuerpo polar es mucho más pequeño y con la mitad del ADN del ovocito secundario. Por lo tanto, solamente se forma un solo óvulo. Todo lo demás son llamados cuerpos polares, ¿ok? Que no tienen funcionalidad. Ahora, en la mujer, al momento de que nace la mujer, contiene más o menos 400.000 folículos ováricos, y esos folículos ováricos contienen ovocitos primarios y ovocitos secundarios, que luego se van a formar cuando ya se active, ¿no?, la reproducción celular. Se activa en la pubertad, ¿no? Ahora, cuando se inicia la maduración sexual, muchos folículos comienzan a madurar, pero solamente uno por mes alcanza a completar el proceso. Los demás degeneran. Pero durante esta maduración, el ovocito primario completa la meiosis 1 y llega hasta la metafase de la meiosis 2. Durante este proceso, el ovocito secundario es expulsado del folículo en la ovulación y completa su meiosis 2, justamente si es que hay fecundación, y en caso contrario se degenera y sale por la menstruación. Acá vemos casualmente las células germinales primordiales, la oogonia 2N. Esta oogonia se divide por mitosis en el ovario y se forma luego el ovocito primario, que luego de la división meiótica 1 queda detenido en la profase mientras crece el ovocito. Luego se desarrolla posteriormente el ovocito primario, luego el ovocito secundario y al final el óvulo. Ahora, características. Sabemos que los espermatozoides se van a caracterizar porque tienen cabeza, cuello, porción media y la cola. En la cabeza existe el acrosoma que le permite identificar a la especie. Además, no tiene enzimas líticas importantes durante la fecundación. En el cuello es una zona estrecha que va a conectarse la cabeza con la porción media que contiene el centríolo proximal, ¿ok? Que va a dar lugar al uso mitótico si es que hay fertilización.
En la porción media vamos a encontrar al centríolo distal y el segmento inicial del filamento axial. Y, por supuesto, gran cantidad de mitocondrias. El centríolo distal se comporta como un corpúsculo basal dando origen justamente al filamento axial del flagelo. Este filamento axial tiene la estructura 9+2 y está rodeado por mitocondrias y que provee la energía para el movimiento del espermatozoide. Y la cola, que se va a caracterizar porque tiene un filamento axial del flagelo y una delgada capa de citoplasma que la rodea y que va reproduciéndose progresivamente hasta que desaparezca. La cola es la porción móvil del espermatozoide, responsable obviamente del movimiento. Ahí vemos a la cabeza, cuello y porción media y la cola y la parte terminal que es el extremo terminal. Ojo, esto es lo que se da. Ahora, en el óvulo, pues sabemos que es una célula inmóvil, generalmente más grande que el espermatozoide. En el humano, el diámetro de un óvulo es de 120 micras y el diámetro de la cabeza del espermatozoide es de 25 micras. Recordemos que el óvulo es esférico, tiene un gran núcleo haploide y un citoplasma en el cual tienen todos los organelos. Además de los gránulos de vitelo y hema, el vitelo, recuerden que está formado fundamentalmente por proteína y fosfolípidos y sustancias que sirven para nutrir el futuro del embrión. Pero existen 4 tipos principales de óvulos. Los oligolecitos, que es cuando el núcleo no está exactamente en el centro, con muy poco vitelo y se presenta en equinodermos y mamíferos. A ver, déjenme ver. Acá está, este es el oligocito. ¿Ok? Oligolecito. Ahora, ¿cuándo es heterolecito? También llamado mesolecito, es cuando el núcleo está desviado hacia el borde, con cierta cantidad de vitelo que se acumula en el hemisferio inferior. Se presenta en gusanos, en caracoles, en anfibios y la mayoría de los peces. Acá está el heterolecito, acá está o telolecito. Ahora, también está el telolecito. Aquí el núcleo completamente desplazado a la superficie celular con una gran cantidad de vitelo y que ocupa casi la totalidad del volumen de las células. Se presenta en calamares, en aves y en reptiles. Y ahí lo vemos, el huevo con telolecito y el centrolecito, que es el núcleo que se encuentra en el centro de una gran cantidad de citoplasma y se encuentran en cangrejos e insectos. Pero a medida que el ovocito va teniendo su contenido intracelular, va a haber una distribución desigual en donde el núcleo organelo y el citoplasma puro se concentran en un polo animal más claro y el citoplasma que contiene vitelo se concentra en un polo inferior llamado vegetativo. Además de la membrana citoplasmática, los óvulos están rodeados por membranas protectoras. Por ejemplo, los mamíferos se forman la llamada zona pelúcida, que está conformada por polisacáridos y proteínas. En los mamíferos, el ovocito va a desprenderse del ovario y sale rodeado de una capa de células foliculares adheridas a la célula zona pelúcida que forma la corona radiada, la que luego se desprende en el trayecto del óvulo por las trompas. La fecundación, ya sabemos, es cuando el espermatozoide produce una reacción acrosómica entre la cabeza y el óvulo y al penetrar el espermatozoide y pasar por la zona pelúcida en la membrana, va a dejar el núcleo del óvulo unido, ojo, a el espermatozoide. Ahora, el núcleo y la porción intermedia del espermatozoide son atraídos hacia el núcleo del óvulo y la cola se separa y el núcleo del espermatozoide se hincha y se convierte en el pronúcleo masculino. Ahí podemos ver justamente
ahí al pronúnculo masculino y femenino, como se acercan a la membrana, como penetra los espermatozoides, ¿no? Y luego vamos a observar que hay un pronúcleo masculino haploide, un no pronúcleo diploide, el pronúcleo femenino haploide y el espacio previtelino. Y ahí es donde se produce la fecundación. Ahora, las condiciones para que se produzca la fecundación son sincronización adecuada en la liberación de los gametos. O sea, se tiene que dar en forma adecuada, haciendo que todas las fecundaciones salgan adelante. Es para protección de los gametos, vía para el espermatozoide que lleve óvulo, y el medio líquido se va a caracterizar porque pueden nadar los espermatozoides. Bien, tipo de fecundación. Hay una fecundación llamada externa y hay una fecundación llamada interna. La externa se da fuera y generalmente es de vida acuática. Aquí los espermatozoides y el óvulo se unen en el agua, como es el caso de los anfibios. No, en cambio, la interna se da en todos los animales de tipo terrestre, en donde va a desarrollar un ser vivo dentro. Muchas veces termina su ciclo afuera, o sea, como el caso de los marsupiales, como el canguro, que debido a que, por muchas razones, va a tener una bolsa en la cual termina el desarrollo del canguro. Algunas hembras, sobre todo entre los insectos, van a revelar básicamente, ¿no?, que a medida que los óvulos van madurando, van siendo fecundados, por ejemplo, en el caso de la abeja. Etapa de desarrollo. Estas etapas son muy importantes. ¿Saben por qué? Porque cuando el cigote se va desarrollando, va a formar 3 capas: ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Ok? Ahora, el desarrollo de este patrón se da en todos los animales y va a pasar por 3 etapas: segmentación, gastrulación y organogénesis. En la segmentación vemos que después de haberse fecundado, comienza una división celular constante hasta que llega a formar la blástula, para que luego pasen a mórula. Ahora, ahí vemos la segmentación a las 16 células en 3 días, y luego vemos que más adelante se forma una masa de células internas y el blastocele, que es el espacio. Y en la gastrulación aparece el arquenterón y el blastoporo. Obviamente, esto les va a permitir comunicarse con el nuevo ser, pero hay 3 capas que van a estar formadas: ectodermo, endodermo y mesodermo, y el cual va a permitir la migración de las células al ectodermo. Ahora, al finalizar esta etapa de gastrulación, consta de 3 capas embrionarias: ectodermo, mesodermo y endodermo, y están formadas por células de apariencias similares. Ahí vemos justamente cómo es que el blastoporo formó el ano, ¿no? O formará el ano, y vemos que los demás mantienen su posición, como el arquenterón, el ectodermo, el endodermo y sobre todo el mesodermo. Y acá está la organogénesis. La capa embrionaria son 3: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Cuando hablamos del ectodermo, nos estamos refiriendo a que a partir de ahí van a salir epidermis de la piel, pelo, uña, glándulas de la piel como la sudorípara, la sebácea y la glándula mamaria, el sistema nervioso, el cristalino, el ojo y el oído interno. En el caso del mesodermo, se va a producir a partir de ahí la dermis de la piel, el músculo, el esqueleto, el sistema circulatorio, las gónadas y sobre todo los riñones. Además, a partir del endodermo se forman las capas que limitan el aparato digestivo y respiratorio, el hígado y el páncreas. Ok, un ratito por favor.
Bien. Cuando hay tipo de desarrollo, hay muchos. Por ejemplo, hay el llamado desarrollo externo, el cual los huevos permeables al agua van a ser fecundados exactamente por los espermatozoides. Luego se forma una larva y el cual luego llega adulto a través de la metamorfosis. También puede darse en un huevo con cascarón, como es el caso de los reptiles, que podemos ver en las aves y en los monotremas. Recuerden que el huevo es una cubierta calcificada porosa, impermeable al agua, pero permeable a los gases. ¿Qué significa esto? Que va a entrar oxígeno y salida del gas carbónico. ¿Ok? Eso siempre da. Y los nutrientes, ojo, se pueden encontrar en la yema, ¿no? Para el desarrollo del embrión, también lo encontramos, se necesita la humedad. Ahora, justamente, dentro del huevo del embrión hay 4 membranas. El corión, el saco vitelino, el alantoides y el amnios, que esto se ve muy comúnmente en los anfibios. Y acá vemos justamente lo que es un huevo. Esta es la metamorfosis y esto es el huevo. Acá está la yema, acá está el embrión, ¿ok? Acá justamente en el alantoides es donde se hace el intercambio gaseoso de CO2 con oxígeno. Acá está la membrana coriolantónica y la cámara de aire. Y hacia acá vemos el amnios, la membrana del huevo, el corión y la cáscara, obviamente. Muy bien. Ahora, puede ser el desarrollo interno parcial, como es el caso de los canguros, que su cría termina de crecer dentro del marsupio. O puede ser interno completo, como es el caso de todos los mamíferos placentarios, incluido el hombre, en donde a través de una placenta recibe alimentación y luego sale al momento de nacer. Ahora, ¿cómo se forman los gemelos? Muy fácil de entender. Un gemelo, ¿no? O 2 gemelos, mejor dicho, son idénticos, ¿no? Cuando se producen a partir de un solo cigote. Esa es una opción, ¿ah? Durante la segmentación del cigote, ojo, que es normal, se dividen 2 masas de células, las que se separan y originan 2 individuos idénticos. ¿Ok? Pueden separarse mayor número de células en etapas más avanzadas de la segmentación, dando lugar inclusive a trillizos, quintillizos, etc. Ahora, los gemelos fraternos, más conocidos como mellizos, se producen a partir de 2 óvulos diferentes que han sido fecundados por espermatozoides diferentes. No, es por eso que son los mellizos. Se originan individualmente diferentes. El parecido entre ellos podría ser similar al que tienen a cualquier otro de la familia. La partenogénesis. ¿Qué cosa es la partenogénesis? Viene a ser cuando un individuo se forma un individuo nuevo a partir del gameto masculino o del gameto femenino sin participación de un gameto del sexo opuesto. O sea, se forma solito. Esta partenogénesis nace de un gameto masculino, el cual se da en cierto tipo de algas, ¿ok? En especies de animales, o en todo caso a partir de un gameto femenino. Recordemos que en el reino animal, la partenogénesis ocurre en formas naturales en los invertebrados. Fundamentalmente esto ocurre en los insectos, ¿no? Como en el caso de las abejas. Los zánganos son producidos también por partenogénesis, pero en los vertebrados fundamentalmente es anfibios y reptiles. Ahí vemos casualmente cómo es que se forma el óvulo, se une con el espermatozoide, luego forman el embrión, acá se separan gemelos monocigóticos a partir de una misma división, pero acá, por ejemplo, en el 2 el óvulo se fecunda, pero acá los 2 son fecundados por diferentes espermatozoides. Muy bien, rapidito. Primera pregunta, ¿cómo se llama la gametogénesis que forman los espermatozoides? ¿Cómo se llama la gametogénesis que forman los espermatozoides? ¿Cómo se llama? Vamos a ver quién me contesta.
¿Cómo se llama? Se llama espermatogénesis. ¿Ok? Sigamos. Un ovocito primario, ¿qué origina? Un ovocito primario, ¿qué origina? Origina, ¿cuántos óvulos? 1, 2, 3. Se origina un solo óvulo. La tercera pregunta. La formación de un nuevo individuo a partir de un gameto masculino o femenino sin participación del gameto del sexo opuesto, ¿cómo se llama? Ojo, ¿cómo se llama? Reproducción sexual, partenogénesis, fisión, esporulación o gemación. Muy bien, Deepak. Es la letra, a ver, dice formación de un individuo a partir del gameto masculino sin participación del gameto del sexo opuesto. Y la respuesta aquí, partenogénesis. Muy bien. Vamos con la 4. Se reproducen a partir de 2 óvulos que fueron fecundados simultáneamente, ¿ok? Por 2 espermatozoides diferentes, por supuesto. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué produciría? Gemelos idénticos, gemelos parecidos, síndromes cromosómicos, partenogénesis o gemelos fraternos. ¿Cuál sería la respuesta de la 4? La respuesta, ¿cuál es? Si son fecundados de óvulos diferentes por 2 espermatozoides diferentes, obviamente es gemelos fraternos. A ver la 5. Señala la capa embrionaria donde se deriva el sistema nervioso. Señala la capa embrionaria en donde se deriva el sistema nervioso. ¿Cuál es la capa embrionaria que origina el sistema nervioso? ¿Cómo se llama? La capa, me ponen acá ya la respuesta. Deepak. Claro, es el ectodermo. Muy bien. A ver la 6. Indicar la estructura del cual se deriva el endodermo. O sea, ¿cuál de los que está ahí en las respuestas se deriva del endodermo? A ver. ¿Cuál se deriva del endodermo? ¿La glándula mamaria? ¿El cristalino del ojo? ¿Los riñones, las gónadas o el aparato digestivo?
Ya me dio su respuesta. Deepak, y quiero respuesta de los demás también. Necesito respuesta de los demás. Así es, la respuesta es el aparato digestivo. Muy bien. Ya son las 4 en punto, comenzamos puntual, asistimos puntual y terminamos puntual. Por lo tanto, me despido. Hasta la próxima con ustedes. Suerte, cuídense mucho. Chau, chau.